Dios les bendiga, mis estimados, amados hermanos. Eh, Nosotros que conocemos de Dios, sabemos más bien entendemos algunos conceptos de la Biblia y sabemos y tenemos muy en cuenta que los conceptos del hombre no son los mismos que los conceptos de Dios, como el amor, como la fe, como la paciencia, y en este caso que me gustaría compartir es la justicia. La justicia en la medida de la mentalidad de las personas comunes, como usted y como yo, que en el tiempo que no conocíamos a Dios, teníamos el pensamiento que justicia quiere decir darle a cada quien lo que merece. Y tal vez en conceptos humanos, en entendimiento humano, normal, natural, tenga razón, ¿verdad? Justicia es dar a cada quien según lo que se merece. Si son buenas acciones, se le da cosas buenas. Y si son malas acciones, se le da cosas malas. ¿Por qué? Porque es lo que merece la persona. Entonces, eso nosotros pensamos eh, que es que es justicia. Pero si nos ponemos a analizar lo que verdaderamente es la justicia, porque si hablamos de cosas como dice en la palabra, todo lo bueno, todo lo agradable, todo don perfecto proviene del cielo, proviene de Dios. Entonces, lo que verdaderamente es la justicia, se puede encontrar su verdadero significado en la palabra de Dios. No en conceptos humanos, no en libros, ni en leyes, ni en legislaciones, ni en constituciones. Es en la palabra de Dios en donde se encuentra la justicia. Y miren, para entender más y de lleno el tema, vamos a leer Lucas capítulo 18 y versículo 3. Es donde el Señor relata la historia de aquella mujer que era una viuda, que llegaba con un juez bueno, vamos a leerlo. Versículo 18 de Lucas, capítulo 18, versículo 3. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía constantemente al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y luego el Señor dijo, escuchad lo que digo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Aquí el Señor hace una pregunta. Os digo, y aquí es cuando Él contesta, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en ella? Y hasta aquí la vamos a dejar. Bueno, vamos a leer el versículo 9, ¿verdad? Aquí dice, después de haber dicho eso, dijo, refirió también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Miren, con lo que acabamos de leer, vemos que un juez injusto no quería hacer justicia, pero por la continuidad de aquella mujer, prácticamente él lo obligó a hacerle justicia. Entonces, la palabra que se utiliza como justicia allí es la palabra dikaioshin. Esa palabra en griego le dieron la interpretación de justicia. Pero su verdadero, bueno, no su verdadero, sino si uno se mete de lleno a las raíces, esa palabra
significa aprobación divina. Entonces, si nosotros queremos saber qué es justicia, la justicia es la aprobación de Dios. No, justicia no es darle a cada quien lo que merece, porque entre usted y yo, prácticamente toda la humanidad merecíamos la muerte. Todos merecemos a que nos vaya mal, aunque seamos lo muy buenos personas y lo que usted quiera. La persona que le da a los pobres, que alimenta que alimenta a los pobres, que alimenta a los ancianos, que ayuda aquí, que ayuda acá, que hace muchas obras altruistas, aún en algo están fallando. Y no lo digo porque seamos de esas personas que solamente ven las cosas malas en los demás, o seamos aquellos que siempre andamos pensando que todo lo que hacemos lo hacemos mal. No, porque prácticamente en la Biblia dice que de una u otra forma nosotros pecamos aún sin querer. Por eso el rey David decía, Señor, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Porque el hombre que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Porque al final de cuentas este cuerpo que tenemos es un pecado que contiene lamentablemente leyes que lo obligan a pecar. Por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que quiero hacer, bueno, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer resulta que lo hago. Entonces, al final de cuentas, todos merecíamos la muerte. ¿Y nos la dieron? Claro que no. Al contrario, vino Jesucristo y nos dio vida y abundancia. Prácticamente la justicia que nosotros creemos que es justicia, no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no nos pagó conforme a nuestros actos o conforme a nuestras acciones de vida anterior y aún la que estamos viviendo. Entonces, la justicia que lo relata la Biblia es, es agradar a Dios. Eso es la justicia. Agradarle a Dios. Y entonces, mis amados, miren, aquí la mujer dice, ¿verdad? Que rogaba constantemente y estaba ahí constante, ¿verdad? Y en el primer versículo de este capítulo 18 de Lucas dice que el Señor refirió una parábola para darles a entender a sus discípulos que tenían que orar todo el tiempo. Entonces, mis amados, justicia, miren, no te hace ser justo orar mucho. Tampoco te hace justo ayunar muchísimo. Ni tampoco te hace justo leer la Biblia. Ni tampoco te hace justo hacer videos como este y predicar ni enseñar. Todas las cosas que tú hagas para Dios no te hacen justo. Esas son obras de justicia, mas no te justifican. ¿Por qué? O sea, se supone que si tú oras mucho, quiere decir que eso te está justificando, pero no. Eso no es, no porque ores mucho, no porque leas mucho, no porque prediques, porque enseñes, porque no te salgas de la iglesia, quiere decir que eres justo. No, tu justicia es el Señor. Jesucristo es la justicia. Por eso dice que Abraham creyó en el Señor y le fue contado como justicia. Entonces, creer en el Señor Jesucristo te hace ser justo. No te hace ser justo leer, no te hace justo nada de esas cosas, que son obras de justicia, que son prácticas de justicia, pero no te justifican. Lo que te justifica es la fe en el Señor Jesucristo. Lo que te justifica es la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Eso
la sangre, el cuerpo, el sacrificio, la resurrección y la pronta venida del Señor, creer en la venida del Señor, eso te justifica. Creer en Jesucristo te justifica delante del Padre. Por eso el Padre dijo, y lo dijo así retumbando en los corazones de aquellos que lo escucharon: este es mi Hijo amado, en el que mi corazón se ha complacido. A Él, a Él, a Él escuchad. Es dando a entender, Él es su justicia. Por Él van a ser justificados ustedes. Ustedes van a ser justificados por Él. Por eso, si nosotros le decimos a Dios: Padre, hazme justicia, prácticamente no tenemos bien el concepto de Dios. Más bien decirle: Señor, te necesito más a ti en mi vida. Necesito esa justicia que proviene de ti. Y miren, ¿cómo sabemos nosotros que necesitamos justicia? Necesitamos justicia cuando nos hacen una injusticia, porque prácticamente cuando alguien nos hace una injusticia, nosotros vamos y le decimos: Señor, hazme justicia de mi adversario. Pero, en fin, eso no es lo más óptimo, sino más bien rogarle al Señor que te haga hacer justo, que te haga recto delante de Él, que te haga agradable. Y la única forma para hacerte justo, que te haga a ti justo, es lo que le tienes que pedir, que te haga justo. Porque si le pides justicia, el primero que tiene que ejercer esa justicia eres tú. Y hermanos, ¿quién es justo delante de Dios? Nadie es más justo que Dios. Una que otra cosa nosotros podemos guardar en nuestro corazón. Y entonces, si tú llegas y le dices: Señor, mi vecino me está insultando, se estaciona fuera de mi casa y le pido yo por favor que quite su carro y no lo quita. Voy a llamar a la grúa y toda la cosa y me voy a vengar de él. Si no me haces justicia, me voy a vengar de él yo. Por eso no está bien. O que tu jefe te haga una injusticia, no te quiera pagar, te despide injustificadamente y no tienes los recursos para pagar a un abogado, y tú llegas con el Señor y le dices: Señor, hazme justicia. Amado, no son las cosas así. Por eso el buscar venganza no te justifica. Dios no es un Dios de venganza. Dios no dice jamás en la Biblia: yo soy un Dios de venganza. No, dice: yo pagaré, yo me voy a vengar. Pero no por eso Dios es un Dios vengativo. Si cuántas veces no nos ha permitido llegar a Él pidiéndole perdón cada vez que le fallamos. Por eso, si tú buscas que Dios haga venganza, no eres justo. Más bien, deberías de pedir misericordia por esa persona, porque la necesita. Porque alguien que se mete con un hijo de Dios prácticamente es destruido. Por eso Dios dice: yo me voy a vengar, pero la venganza de Dios no es en esta tierra. Puede ocurrir algún suceso, ¿verdad? Como de aquel enemigo te deje de molestar y esa cosa. Pero Dios no se venga aquí. La venganza va a ser en el lago de fuego. Y créame que si nosotros, aún la persona que más nos cayera mal, aquel adversario que nos hace la vida de cuadritos, si nosotros lo pudiéramos ver por un segundo, su destino en el lago de fuego, disculpe mi amado, pero estoy seguro que muchos de nosotros no lo soportaríamos, le rogaríamos a Dios que lo libere de eso. Por eso, no busquemos venganza. No le rogamos a Dios que nos haga justicia para que Él se vengue de alguien. Aún del mismo diablo.
Nosotros, Señor, destruye al diablo ya, acaba con él y destrúyelo. Por eso el mismo arcángel Miguel dijo que el Señor te reprenda. No dijo, el Señor te va a matar y te va a destruir, diablo pulgoso. No. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clama por justicia, pero la justicia conforme a la del hombre, por venganza. Pero la sangre de Cristo clama por justicia, pero la real misericordia. Nosotros que deseamos que Dios nos haga justicia, no es pedir venganza, es pedir misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. No quiero venganza, quiero misericordia. Hay que mostrar misericordia, hay que mostrar bendecir, rogarle a Dios que nos dé de su justicia. Aplica a tu propia vida la justicia de Dios, que es el agradar a Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque si tú crees en imágenes, porque si tú crees en un libro de una tal profeta, si tú crees en las riquezas, en la prosperidad, si tú crees que en este mundo necesitamos dinero para vivir felices, que tú necesitas un puesto en el gobierno, en una empresa multimillonaria para ser feliz, entonces no estás buscando justicia. Si tú estás predicando la prosperidad, pero no predicas el Evangelio de Cristo, que es completamente hablar de Jesucristo. La Biblia solamente nos dice que el mensaje es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablar de matrimonios, hablar de los demás temas que competen a nosotros los predicadores que tenemos que abordar, esos solamente son como entremeses, bocadillos, pero el plato fuerte es hablar de Cristo. Ese es el mensaje. Eso es justicia. Hablar de Cristo, creer en Cristo y vivir como Él vivió. Por eso Jesús dijo, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los ojos de los hombres. Eso quiere decir, parafraseando, cuidado de no tratar de agradar a Dios primeramente para que los hombres ustedes les agraden a ellos. No busquen agradar a los hombres mediante la fe. No busques ganar votos por decir que eres cristiano y que voten por ti. No busques que te suban de puesto en tu trabajo nada más porque, entre comillas, eres honesto porque eres cristiano. No utilices la fe para tu beneficio, para un beneficio económico, para un beneficio posicional. No, la fe no es para eso. No, la fe no es para que pongas en el periódico, soy abogado cristiano. Para eso no hay que utilizar la justicia. La justicia es declararle a las personas que Cristo viene y viene pronto, que hay que prepararse, que hay que llenarse del Espíritu Santo. Eso es la justicia que proviene de Dios. Esa es la justicia que Dios quiere que practiquemos. Quiere que dejemos las doctrinas de hombres, las enaltamas de hombres, los preceptos de hombres. Que dejemos de predicar lo que a la gente le gusta. Quiere que prediquemos lo que está escrito. Y lo que está escrito es hablar de Cristo. Ese es el tema central. Los demás son bocadillos. Hay que hablarle a los matrimonios, sí, porque dice en la Biblia que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo
amó a la iglesia entregando su vida. Ahí es hablar de matrimonios, hablar de familias, que Dios quiere reconciliar a todas las familias antes de que llegue el día grande y terrible. Eso es hablar de Cristo y hablar de familia, hablar de economía. Dice, yo he venido a darles vida y abundancia. Eso es hablar de economía. Cristo, hablar del tema de Cristo es hablar y abordar todos los temas. Aquí no se trata de agarrar a Cristo, sacarlo para hablar de economía. Hay que sacar a Cristo para hablar de política. Hay que sacar a Cristo, hay que quitar a Cristo. No, Cristo es el centro de la enseñanza. Y Cristo es el centro de todo. Porque sin Él nada de lo que está, de lo que existe, nada de lo que existe existiría si no fuera por Él. Por eso, tú, mi amado y estimado hermano, ¿quieres que Dios te haga justicia? Desea la justicia no para vengarte, no para que te vean la gente, para que te dé puestos, para que te den lo mejor. Busca la justicia para que te justifiques, porque no, ninguna acción te va a justificar. Solamente Él, el Señor, el justo, es el que te va a justificar. ¿En qué forma? En la forma en que vas a agradar a Dios, con tus palabras, con tus acciones, con cualquier cosa que tú hagas. El Señor se va a agradar de ti, porque prácticamente eres Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor se mete dentro de ti y Él ya no ve al hombre que eres, ve a Cristo. Te caes, pecas, te caes, te resbalas. Y Él no va a ver a un pecador, Él no va a ver a un inservible, a una basura. Él va a ver a Cristo. Él lo va a ver. Y en la medida que tú te arrepientes, que vuelves a tus caminos, que te sacudes el polvo, das a entender que cada día te haces justo, porque cada día crees más en Cristo. Y como dice en la palabra, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. Aquí no se trata de que tú disminuyas y para que Él crezca. Él tiene que crecer en ti para que tú vayas disminuyendo. Pero no porque te vas a desaparecer ni porque te vas a destruir, sino porque vas a fusionarte con Él. Ya no será ni Él ni tú, sino van a ser uno solo. Mis amados, la justicia de Dios, para terminar y resumir, no es las prácticas evangélicas o que tienen un sentido santo para las personas. Practicarlo eso no te justifica, pero tampoco quiere decir que lo dejemos de hacer, porque esas son las prácticas del justo, porque Cristo es el que te justifica, pero Cristo leía la Biblia, Cristo oraba, ayunaba, iba a la iglesia, entonces todo lo que hizo Cristo son prácticas de justicia. Por eso, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, si lo puedes hacer más de cualquier otra práctica, hazlo, que al final de cuentas eso te hace representar, da a entender a ti mismo y a los demás que te rodean que eres justo. Pero, como dijo el Señor, cuidado de no practicar vuestra justicia para que los demás, para agradarle a los demás. Hasta aquí lo dejamos, mis amados. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los justifique. En el nombre de Jesús. Amén.